Han cambiado esto de conectarse. Hola. Hola, buenas chicos. A ver, yo creo que sí que me he conectado. Normalmente lo hace Anita y hoy está de camino. Y no sé si estamos conectados. Estamos avisando. Pues parece que sí que estamos ahí. ¿Vale? Pues nada, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ya estamos a fin de semana otra vez. Y arrancamos de nuevo con un live, ¿vale? Confirmadme por ahí si se oye bien, si se ve bien y todas estas cosas que siempre nos marean un poco al principio. Y nada, pues ahora está de camino Michael, que es el bodeguero, el productor con el que vamos a hacer el live hoy, pues también está de camino al lugar donde va a hacer el live. Entonces arrancaremos un poquito más tarde y con Michael y todo eso, ¿no? Y nada, pues me han dejado a mí aquí telonero, ¿sabes? Para entretenernos para no llegar tarde, vamos. Entonces nada, pues si queréis os cuento un poquito lo que estamos haciendo en la bodega y en la viña, mientras que llega Ana y mientras que llega Michael. Y porque bueno, el proyecto de Michael pues es un proyecto para nosotros bastante nuevo, conocemos los vinos, los hemos probado alguna vez, nos hemos cruzado en alguna feria, pero así como hay otros proyectos que hemos estado en la bodega, que nos conocemos de hace muchos años y que tenemos mucha relación, y os podría estar haciendo un resumen, pues el proyecto de Michael que se llama Vinos del Viento, ¿vale? Pues no lo tenemos tan ubicado, ¿vale? Entonces, pues bueno, si queréis, mira, sí voy a hablar de la viña, pero vamos a hablar de otro tema que bueno, es el tema que tenemos de... Hola Alberto, ¿qué tal? La poda bien, bueno, estamos acabando de podar la parte alta, lo que tenemos ahí en Alborea y en Carsibáñez, 700 metros, los bobales sobre todo, y las mezclas y esto, y yo creo que terminaremos esta semana, estamos en menguante y en descendiente. Y ya pues a final de semana o la semana que viene pues nos bajaremos para la parte del valle, donde al lado del río, Villatoya, 400 metros, donde tenemos las tardanas, que siempre me gusta podar lo último porque allí abajo en Villatoya se agarran más las nieblas y las escarchas y siempre hay un poquito más de riesgo de heladas. Y nos dejamos siempre la parcela de Macabeo, nos la dejamos para podar ya al final, ¿sabes? La Macabeo me gusta podarla casi llorando, es una viña un poco más joven, tendrá 40 años o 50 años, tiene un poquito más de vigor y, y bueno, y siempre me gusta podar a la última y para retrasar un poco la vendimia, ¿vale? Pues al final, si consigue retrasarlo una semana, 4 días, 5 días la vendimia, y aunque llore un poco, como tiene mucho vigor esa viña, pues no me molesta y la dejamos siempre un poco para el final, ¿no? Entonces nada, no, que quería hablaros un poco de bueno, en bodega lo que estamos haciendo ahora mismo pues es en campo podar, recoger sarmientos de poda para injertar. Mira, ya está aquí Michael. Recoger sarmientos de poda para... Estamos preparando los vinos para embotellar ahora en febrero Hola Alfonso, los primeros vinos, ¿vale? Bajes. Hola Michael, ¿qué Muy tal? ¿Cómo buenas. estamos? ¿Qué hay? ¿Qué Pues nada, tal? estaba poniendo un poco, haciendo aquí de telonero mientras que ibas llegando tú y Ana al lugar y aquí estaba contando un poco por lo que estamos haciendo en nuestra bodega, que es lo que están haciendo pues, casi todas las bodegas del mundo hasta ahora mismo, ¿no? Que es podar y preparar vinos para embotellar, ¿no? Imagino que vosotros estaréis más o menos igual, ¿no? Exacto, exacto, sí. A ver, las fechas para podar dependen un poco de cuánto tienes que podar. Eh, Claro, y ir haciéndolo de poco en poco y para que esté todo hecho antes de realmente viene la primavera y que después de que también las viñas tienen un tiempo para descansar, para estar un poco en reposo, pero sí, sí, o sea, hoy iba a podar, pero me ligó un amigo, me invitó a una copa de vino, tipo para almorzar, era como las 12 y algo, y este amigo conoce a todo el mundo del pueblo, entonces empezaba a entrar gente en el bar y le saludaban y sin decirnos nada nos invitaban a otra ronda, a los dos. claro. A mí Debe ser también. también. Y nos invitaron dos, o sea, entró primero un amigo, ya habíamos tomado una copa, otra. Y luego vino otro, otra. Y entonces, sin querer, estuve 2 horas que tenía que haber estado en el campo podando, pero al final no.
no pude. Hice otras cosas, pero que hoy quería podar y no pude. Bueno, siempre hay, este año hay muchos días, como no está lloviendo mucho, la verdad. Otros años vamos más apurados con la poda porque siempre hay días de lluvia en invierno, pero por lo menos aquí en nuestra zona llevamos un invierno seco, seco, seco. Estamos deseando que llueva, ¿sabes? Porque si no la planta la va a llevar mal para arrancar el ciclo y demás. Pues bueno, un poco presentarnos, Maike. Bueno, nosotros conocemos tus vinos aquí en Valencia, los hemos probado varias veces y conocemos un poco el proyecto más de lejos. No hemos ido a verte, no nos conocemos en persona, ¿no? Y entonces era un poco que nos presentara pues, a nosotros mismos y a la gente pues, que está por ahí, pues dónde estás, porque alguien con un acento tan poco español pues está en una zona tan rural de España, ¿no? Que no sea la costa y un poco tu historia, ¿no? Porque estás aquí y porque eso, ¿no? Vale, bueno, siento un poco estar tan formal. Eh, no, ayer, esto es de ayer. O sea, yo soy, lo primero que no sé es porque soy de Estados Unidos, pero soy siempre muy franco, entonces, y muy honesto cuando no hace falta. Entonces, esta camisa es de ayer. Estuve por la zona de Madrid ayer y vine esta mañana en un AVE a las 6:30 de la mañana, pues con la misma ropa puesta de ayer. Hola, muy buenas. Hola, hola, ya me incorporo. Y, y fui directamente, hoy ha sido un día muy interesante porque hoy era mi primer día, bueno, hoy era el corte de ser del panel de cata de la denominación de origen Campo de Borja. Y Ajá. aunque eso suene muy guay, hoy era un día un poco chungo. Entonces, no tuve tiempo o sea, bajé del AVE, fui a casa a coger el coche y me dio tiempo solo a tomar un té y directamente a conducir a Campo de Borja. Y me pusieron, es curioso porque el panel de cata de Campo de Borja está, digamos, organizado y supervisto por la Universidad de Zaragoza, que tiene un laboratorio o un centro de investigación de aromas y sabores. Entonces, esta Ujú. gente tienen como... A ver, hacen muchísimas cosas y entonces no les voy a hacer justicia si intento describir lo que hacen, pero una de las cosas que hacen es, hacen todos estos, como ¿cómo se llama este kit de aromas de nuez de van, pero que tiene todos Sí, botecitos? Sí. Pues Ujú. ellos hacen lo mismo, pero también hacen eso de un montón de defectos, o sea, tienen todos los defectos de vino como en una concentración muy pura, ¿no? Y entonces, eh, el primer corte me pusieron un examen para ver si paso y era varias cosas, pero una de las cosas eran 6 defectos del vino y primero sin saber o sea, no había como para elegir, tú tenías que ponerlo y saber, pues esto es reducción, esto es bretonomices, que esos son un poco más sencillos, o esto es un sobredosis de sulfuroso, ¿no? Y luego, pero no solo eso, luego tenías que, de 4 como copas, tenías que saber cuál en el orden de menos a más del mismo defecto. Qué nivelazo Y, de panel de cata. y, y, y aprobé, pero, ostras, te pusieron a prueba. me pusieron a prueba. Y luego estuvimos toda la mañana haciendo más o menos lo mismo, pero a saco, o sea, a saco. Y es curioso porque no son aromas naturales del vino. Claro. Por lo tanto, el aroma que ellos decían que era melocotón, a mí me costó muchísimo asociarlo con melocotón. O sea, digo, vale, porque lo dices tú, pero no me olía a melocotón. O, por ejemplo, lo que a mí me olía a cacao era vainilla, cosas así. O lo que a mí me olía a pan tostado era tofe y cosas así, pero era muy chungo. Luego tenías que otra vez decir de menos a más en qué cantidad. Bueno, ¿quién soy yo? Es sencillo. Mis amigos, que veo unas cuantas personas conectadas que son amigos y conocen de sobra mi historia, pero soy originariamente de California y, y allí vine a España con 22 años
y porque había conocido a una chica de Zaragoza, la conocí en Roma, nunca había estado, bueno, había estado justo el mismo verano que la conocí, había estado en España, pero solamente en plan muy guiri, o sea, Ibiza, Sevilla, menos de 24 horas en Madrid y tira para París y luego tal. Entonces, Eurorail, ¿no? total, el Eurorail y bueno, Eurorail y bus. Cogí un bus nocturno de Denia a Sevilla y era horrible, porque yo me puse enfermo, como no, en Ibiza y tenía un catarro de 10 de haber dormido poco y haber festejado mucho. Y entonces, imagínate, todo el mundo quiere dormir y estoy yo, como aguantando la tos todo lo que se puede para no despertar a todos. O sea, cuando llegué a Sevilla, o sea, es como quien tiene gases, ¿no? Y estás en una película con gases y estás aguantando. Entonces, cuando bajé del bus, así, yo creo que tosé media hora sin parar. O sea, sácalo todo fuera y toser. Bueno, Menos que no había COVID, que si no te tiran del autobús. ya. Eso No te faltaba. preocupes, la provincia. Qué horror. Todos los jóvenes que quieren ir de Eurorail y de fiestas de Ibiza y buses, pues que llevamos 2 años que no pueden. Pues eso es lo bonito. Entonces, digamos que cómo llegué a España, tanto cómo llegué a España como me metí en el mundo de vino, ha sido por pasión y ha sido por destino y suerte, quien dice. O sea, literal. Como conocí a mi mujer fue muy circunstancial, es decir, una serie de circunstancias muy raras. Una época era la misma época que el 11 de septiembre de la caída de Torres Gemelas. O sea, era una época y en un mundo muy extraño, pero de lo malo salió lo bueno. Y a ver, yo en California ya me gustaría decir que había estudiado enología en UC Davis y todo lo que tú quieras, pero no fue así. Yo estudié arte dramático y cine y televisión en la Escuela de Los Ángeles, de UCLA, pero a mí me gustaba el vino siempre. Es decir, yo empecé a beber vino desde una edad muy temprana, desde los 5 años. pero literal, desde los 6, 7 años, el vino de misa en la iglesia donde fue mi familia era Oporto. Y yo no sabía, pero me gustaba. Me gustaba comulgar, aunque no había hecho ¿cómo es esto? ¿No? El catequesis ni nada, no había hecho nada. Iba muchas veces todos los domingos, pero nada más. Entonces mi padre un día, él bebía Oporto en su casa y un día me dejó probar un dedito. Bueno, me enganché directamente y digo, esto es el vino de misa, esto es increíble, pero ¿cómo lo has conseguido? O sea, como algo espiritual. Y quería repetir, y luego esto es muy gracioso, pero seré breve, pero en la televisión en Estados Unidos, en los días que estás enfermo, lo que ponen en la televisión en horario de colegio son siempre anuncios para alcohólicos anónimos y de buscas trabajo, vete a hacer un FP, no sé dónde, de electricista, no sé qué. Entonces, un buen día que yo ya sabía que me gustaba mucho el Oporto, estaba viendo anuncios de estos y digo, es que soy alcohólico, es que me gusta mucho, ¿sabes? Pensaba que como, yo reconocía que tenía como una debilidad ya por el vino. Pero años más tarde, la verdad que mis padres se divorciaron y vivía solo con mi madre y es muy buena cocinera y cocinaba con vino y a veces lo echaba a la comida. Y yo también compartía, como ella abría una botella, yo ya tenía 16, 17 años, pues, oye, pues prueba un poco, ¿no? Y me enganché así. Cuando vine a España, como os digo, no elaboraba vino, pero España tiene esa facilidad de probar muchos vinos y además el encanto de hacer enoturismo a la vez que haces turismo normal. Es decir, yo vivía en Madrid 2 años antes de
de ir a Zaragoza y pues solo viajando por España, pues vamos a Granada o vamos a la costa o vamos a Ibiza o vamos donde sea, siempre intentaba incluir una visita a una bodega o si pasaba por una bodega parábamos, probábamos los vinos e intentábamos comprar algo y meterlo en el maletero. Luego, entonces me enganché. Empezaba a escribir un blog, empezaba a ir a todas las ferias que podía, es decir, ferias tipo Peñín, tipo Berema, tipo catas de cualquier tienda de Zaragoza o de Madrid, iba a tiendas. Y gracias a esas ferias y a esos eventos empiezas a conocer otros bodegueros, o sea, en ese momento yo no era bodeguero, pero enólogos y bodegueros, y les empiezas a hacer preguntas y vas aprendiendo y vas sabiendo las variedades y pues te haces autodidacta y te aprendes, ¿no? Y luego yo monté una tienda y a la vez que monté la tienda empecé a estudiar WST, o sea, el wine set, y eso ya como que cuajó mucho más todo, ¿no? Todas las ideas que tenía en mi mente y todos mis conocimientos se consolidaron. Hola, Pepe. Que se consolidaron como mucho más se plasmaron y empecé a decir, pues bueno, o sea, ya te generan ganas de hacer tú el vino, o sea, probar, de meterte más, saber más. Y bueno, ahí se quedó. En 2009 había hecho una prueba de vino casero, había hecho un poco de cariñera del viñedo de un amigo. Entonces, lo que es fermentar, ya había fermentado algo, pero fue en el año 2012 que un amigo que tenía viñedo, pero que vendía toda la uva, tenía viñedos, mejor dicho, y vendía toda la uva a cooperativas, a una cooperativa, perdón. Me decía una buena noche que bebíamos juntos que le apetecía mucho beber un vino solo de su viñedo, porque claro, toda su uva se estaba mezclando con otras variedades y entonces pues digo, bueno, ¿y por qué no lo hacemos o por qué no lo haces? Quiero decir, yo te ayudo. Y dice, vale, pues venga, vamos a hacerlo. Y esta conversación fue un poco tardana, un poco tardía, porque era como, si no era septiembre, era finales de agosto. Y entonces empezamos a intentar ver cómo lo haríamos, buscar depósitos, buscar sitio tal. Y justo cuando parecía que no íbamos a poder hacerlo, porque no había depósitos, no había sitio, conseguimos en cuestión de 2 semanas pues un depósito que alguien había pedido para Rioja junto con otros 2 depósitos, pues que solo querían 2 en lugar de 3 y que sí que lo quisiéramos. Y digo, pues vale, tira, trae, venga. Y vamos. Y una bodega que me dejaba una esquina para ese depósito y ya está. Y así empezamos. Entonces, mis, digamos, desde luego la primera añada y yo diría la primera y la segunda, era de experimentales, era de experimentar y vender lo poco que producía, venderlo en mi tienda. O sea, haces lo que debes, haces una marca, haces etiquetas, haces todo lo que tienes que hacer, pero no tenía una visión del futuro, no tenía una visión de proyecto, de dónde iba esto. Y entonces es curioso porque cuando yo hablo o cuando me comparo a veces con amigos míos de aquí de Aragón, hoy mismo estaba con el enólogo y uno de los hermanos de Palmera y Navalta, que es una bodega de Campo de Borja, estábamos comiendo juntos y me chocó porque ellos dijeron que ellos también empezaron en el 2013 y no sacaron su primer vino al mercado hasta el 2015. Y claro, dices, ostras, es que, pero claro, ellos, el primer vino que sacan, ya era como, ya tenían la bodega física y ya era como, ya aquí estamos, ¿no? O sea, lanzamiento total. Mientras que yo ya llevaba 2 añadas haciendo vino en el 2015, pero que no me conocían apenas nadie, o sea, solo mis clientes y amigos y poco más. Y así ha sido un poco
durante años. Es decir, yo diría los primeros 4 añadas vendía en Estados Unidos porque me hacía mucha ilusión y me esforcé mucho en buscar importadores en Estados Unidos y localmente y poco más. Es decir, no vendía fuera de Aragón y no vendía mucho más que en Estados Unidos. Pero ya en el 2017 ya cambié el chip, ya me dediqué mucho más esfuerzo y mucho más tiempo y tenía mucho más claro cómo hacer el vino, qué vinos hacer, con qué viñedos, qué variedades, o sea, todo era mucho más claro. No sé si os pasa a vosotros, pero estoy hablando mucho y muy rápido, pero Estabas escuchando atentamente. No, pero me estaba viniendo así un poco a la mente, ¿no? Que es curioso porque conforme nos estás contando tu historia, ¿no? Es muy, ¿cómo te diría yo? Tiene una parte muy positiva el no venir del mundo del vino, ni en cuanto a familia, ni así, ni en cuanto a estudios o profesión, porque hay muchos, hay muchas ideas o mucho lastre que cargamos a las espaldas a la hora de hacer los vinos, ¿no? De tradición o de técnica o de tecnología o así, ¿no? Y conforme lo estás contando, pues lo que he entendido es que empezaste un poco a hacer pues el vino sabiendo, teniendo unas nociones, pero realmente un poco viendo a ver qué era lo que pasaba y a ver hacia dónde iba eso, ¿no? Que estabas haciendo hasta que, pues bueno, pues como todo, ¿no? Poco a poco vamos aprendiendo y vamos consolidando conceptos, ideas y así. Eso es muy positivo porque te hace tener la mente muy abierta para captar mucho mejor informaciones y no tener prejuicios, que era la palabra que no, la tenía atascada, los prejuicios, ¿no? A nosotros nos pasó una cosa similar, no en cuanto al inicio de la historia, sino al inicio de los vinos, porque nosotros veníamos nosotros somos técnicos, enólogos y demás, no venimos de una historia familiar antigua desde el 1700, no sé cuántos, no. O sea, somos la primera generación en realidad de bodegueros, pero sí que tenemos esa formación agronómica y técnica, enológica y demás. Y nosotros fundamos una empresa de asesoramiento técnico. Entonces, hemos sido los técnicos de otras bodegas durante muchos años. ¿Y qué pasó? Nuestros primeros vinos no tenían un lugar donde afianzarse, ¿no? Donde anclarse, sino que éramos bodega nómada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, unos años estuvimos en una bodega, otros años estuvimos en otra, otros años en otra. Empezamos haciendo la marca de forma muy casera, ¿no? Sin conocimientos, pues tirando mano de amigos, de un amigo que sabía cómo funcionaba un Mac, que nosotros no habíamos visto Mac porque más de PC. Entonces, pues uno que tenía un Mac y los programas de diseño y tal, no sé qué, y nos hizo las primeras etiquetas. Sí, nuestro inicio fue muy lento y yo eso me doy cuenta, muy lento y de ir reaprendiendo, sobre todo el tema de la comercialización, de la elaboración también, el tema de cómo te percibe la gente, porque tú, como no eres profesional de eso, realmente no estás haciendo las cosas como toca. Nos ha tocado pasar muchos años hasta que el proyecto en sí mismo está establecido, ¿no? Y eso en cuanto al tema de la comunicación o de las imágenes, de las etiquetas y todo el rollo, ¿no? Pero en cuanto a lo que son los vinos, los viñedos y demás, nos ha costado 10 años el realmente comprender los viñedos y hacer esa interpretación en los vinos. Porque, como te decía, venimos de una parte técnica, ¿no? Y a lo mejor de elaborar
todos los tipos de Sauvignon que hay, Sauvignon Alt, Sauvignon Gris, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, todo esto. Y cuando llegamos allí al pueblo y aquello era Bobal, era Pintaillo, era Rojal, era Moravia Agria, Moravia Dulce, era como, ¿qué demonios es esto? ¿Sabes? Era como, vol- volvimos al origen, en realidad, que era mucho más antiguo, sin saber cómo manejar eso, ¿no? Y las cosas modernas las teníamos como muy, muy trilladas. Entonces es, bueno, es un aprendizaje constante. Yo no sé, el que ya sale con todo sabido, creo que no lo envidio tampoco, pero me cuesta mucho Yo, de creer que alguien ya lo sepa todo. a ver, yo también me cuesta creer eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, a ver, em, a- hasta la persona más experimentada, y puedo decir porque tengo amigos en Estados Unidos que vienen de una formación, y aquí también en España, que vienen de una formación excelente, de haber hecho prácticas en todo el mundo, de haber visto cómo se elabora en distintas regiones, con distintas variedades. Entonces, uno se supondría que cuando empiezan su propio proyecto, ya saben qué variedades quieren utilizar, cómo las quieren fermentar y criar, todo esto. Pero eso no es así, porque lo primero que se te ocurre, como bien has dicho, si no vienes de familia viticultora, lo primero que tienes que hacer es buscar uva. O sea, es lo primero. ¿Quién me va a vender uva? Y entonces, uno no elige, uno pide, uno se pone de rodillas y pide por favor que le vendan uva y que tenga buena uva. Y que de una añada a otra añada te sigan vendiendo la uva. También, donde yo también hasta ahora he sido nómada. Entonces también estás siempre con un poco con el culo prieto de que a ver cuánto tiempo puedo estar aquí. También resistes a hacer según qué inversiones en la bodega porque piensas que, a ver, si esto luego me voy, esto que voy a hacer con esta máquina o con este depósito, me lo voy a llevar conmigo, lo voy a tener que dejar aquí, todas estas cuestiones. Entonces, eh, yo creo que muy pocas personas pueden empezar desde el inicio así a todo gas y con una visión totalmente clara. Eso es un poco extraño. Hay casos, desde luego, pero yo diría que en mayor o menor medida todos al principio tenemos que eh, encontrar las variedades y las uvas, encontrar cómo mejor elaborar según lo que recibamos de uvas o lo que tengamos de uvas, porque, claro, si tú sobre papel puedes decir, mira, pues voy a elaborar una garnacha de viña vieja buenísima de esta zona y lo voy a hacer así y lo voy a hacer así. Bueno, eso sí consigues una garnacha buenísima de viña vieja de alguien que te lo venda, pero eso es muy deseado por todos y hay muy pocos viticultores que te van a vender esa uva. Y luego también cuando estás empezando y a lo mejor no tienes para comprar la mejor uva. Porque aquí en España, gracias a Dios, depende, pero para los que compramos uva, el precio de uva todavía está en un precio asequible, o sea, razonable. Pero aún así, cuando empiezas a hablar de 2.000 kilos y te está costando, si es uva muy buena, a 3,50 al kilo o tal, pues ya es dineros. Y dinero que tú tienes que poner primero antes de fermentar cualquier cosa, y antes de comprar botellas de cristal, y antes de comprar corchos. O sea, eso es mucho capital al principio que mucha gente no tiene. Entonces, bueno, eh, yo creo que si esto anima a quienes nos están escuchando, si no han hecho vino nunca, no pierdes nada. O sea, lo peor que te puede pasar es que, pues que vendas poco o que te endeudas un poco, pero yo creo que, vamos, yo no me arrepiento de nada. Cuando decía eso de otras bodegas que empezaron a la vez que yo en 2013,
lo decía que es curioso, porque yo realmente es curioso como... bueno, yo diría que también esas otras bodegas también tenían proyectos o colaboraciones con otras bodegas antes de empezar su propia bodega, ¿no? Entonces es como ya cuando dan ese paso a su propia bodega es como ya una idea muy, muy clara de que además de trabajar en X bodega, van a empezar su propia bodega. Eso pasa mucho. Pero bueno, no fue mi caso. Pero como bien dices, me permitió descubrir con la poca uva que me vendieron qué puedo hacer con esta uva. Entonces, os voy a dar un ejemplo, ¿vale? Que la Garnacha Blanca, yo hice mi primera Garnacha Blanca, justo lo que estoy tomando. Momento publicidad. Que empecé en 2014, pero me vendió 600 kilos el viticultor. Es que con 600 kilos no haces nada de uva blanca, o sea, es muy poca uva blanca. Es decir, si prensas directamente, pues a lo mejor tienes para una barrica, pero dos, si me apuras mucho. Entonces, claro, yo hacer solo 200 o 300 botellas de Garnacha Blanca no tenía mucho sentido. Entonces, a raíz de ese problema salió una oportunidad. Pues tengo que mezclar, tengo que utilizar otra variedad para hacer más volumen. Y entonces, yo esto lo hago mucho en casa. La gente puede decir lo que quieran, pero cuando estoy pensando cupajes y tal sobre variedades que no tengo actualmente, muchas veces lo que hago es a bodegas grandes aquí de la zona, les compro X variedad monovarietal sin madera y entonces cojo un poco como mi vino y lo empiezo a como, o sea, cuando quiero ver lo que podría ser mi vino en cupaje para la siguiente añada o tal, pero también lo hago sobre la marcha. Entonces yo había fermentado la Garnacha Blanca, pero tenía muy poca, entonces iba comprando estos vinos jóvenes, pero ya de la añada anterior, es decir, no de la añada actual, y los iba probando sabiendo de lo que yo podría comprar a lo mejor de granel o en ese momento, porque tenía que ser granel, no iba a ser igual, pero para hacerme la idea. Entonces, yo eso lo hice en el 2014 y vi que con Chardonnay quedaba muy bien, la Garnacha Blanca. Entonces compré justo unos 400 litros de Chardonnay para la 2014 y la mezclé con las 600 que había fermentado yo de Garnacha Blanca. Y esa forma de trabajar, por ejemplo, ahora con la cariñena, el mismo añada del 2014 hice yo un 100% cariñena, ¿vale? Pero a pesar de que gustaba mucho a la gente, sacó buenas puntuaciones, sacó un 90 Peñín, o sea, cosa que me sentí muy orgulloso, porque, quiero decir, cuando estás empezando y estás autodidacta y no tienes ni idea, que te den una buena puntuación sobre un vino cariñena es como, estaba como wow. Pero yo mismo no estaba satisfecho con ese vino. Me pareció demasiado ácido. La cariñena puede ser muy ácida, dependiendo de la zona, dependiendo cuánto podas en verde, dependiendo de la edad de la viña, hay muchos factores, pero la orientación de la viña, pero la cariñena que yo trabajaba, la viña que yo trabajaba, que era del pueblo de Cariñena, pues siempre estaba con pHs muy bajos y muy ácido. Entonces, quería para el siguiente año, para el 2015, quería mejorar ese aspecto. Entonces, ya con el 2014 hecho, yo iba comprando, lo que os digo, vino joven pues, de Cabernet, de Merlot, de Syrah, del año, de otras bodegas, para la añada siguiente ya saber si quería mezclarlo con otra variedad.
Y al final, catando, que luego dices que es que igual no tiene nada que ver el Syrah o el Cabernet que estás catando, pero más o menos puedes ver si mejora en algún aspecto o no mejora, ¿no? O sea, eso es un poco lo que yo hago muchas veces. Estoy intentando ver si esto realmente tiene algo de sentido o no tiene ningún sentido, sabiendo que lo que estoy mezclando no es perfecto. Y esto muchas veces también lo hago, estoy derivando mucho, estoy desviando mucho, pero esto también lo hago mucho, no sé si lo hacéis vosotros, pero cuando una botella de vino en casa no me satisface, muchas veces directamente hago química y empiezo a coger otras botellas y mezclar para intentar mejorar el vino que no me gusta. Es decir, si encuentro un tinto y lo abro y me resulta demasiado ácido, voy buscando otros vinos que tengo en la nevera que sean más maduros, o incluso si son del Nuevo Mundo, más dulces, ¿no? Y intentar ir equilibrando ese vino que a mí no me satisface del todo hasta que me resulta agradable. No sé, esto es una cosa muy rara. Pero, Y es que te sucede. Así te lo bebes, así te lo bebes. exacto. Y ya está. El problema es luego, Nosotros sí. lo que hacemos es le damos la botella a nuestros padres. En realidad, acabamos Y se hacen, más y se rápido. hacen la mezcla ellos con gaseosa. La mezcla se hace con gaseosa y es un poco, A ver, es más pragmático en realidad. Pero sí, no, entiendo un poco lo que estás diciendo. Estamos bebiéndonos el Garnacha Viña el Vieja vino de los Vines. Sarmiento Garnacha Viña Vieja de 19. Me ha Sí, llamado la atención porque estaba viendo, tenemos este aquí y, y el Cariñena, ¿vale? sí, eso es Y el 19, me parece. ¿O qué el año? 19 Sí. también, Cariñena 19. Me ha llamado la atención que estabas comentando que, bueno, has empezado a formar parte de la denominación, del panel de cata de la denominación de origen Campo de Campo de Borja. Borja. La garnacha es denominación de origen Calatayud y la cariñena es denominación de origen cariñena. Sí, sí. Entonces, y todo eso, estamos hablando en qué superficie, me refiero, la gente que no conoce Aragón, que no conoce estas zonas vitivinícolas, Sí. que somos muchos, porque así en profundidad, la verdad es que no. Yo lo que quiero es aprender, quiero saber qué diferencia Calatayud del Campo de Borja de Cariñena, qué distancia hay, está ¿por qué tienes vinos en diferentes denominaciones de Vale. origen? Porque Vale. estoy entendiendo lo que haces es comprar vino y No, hacer o comprar uva o te vas a cuento. diferentes viticultores. Te ¿Cómo cuento. cómo lo Sí, haces? sí, te cuento. A ver, partimos de la base que yo vivo en Zaragoza. Entonces, yo empecé haciendo vino en Cariñena, como os decía, y ahí seguía hasta ahora. Lo que pasa es que yo empecé en una bodega de unos amigos que se llama Jordán de Aso. Es una bodega familiar en el pueblo de Aguarón. Y ese pueblo y los viñedos, yo lo que siempre he hecho es comprar uva o sea, empecé comprando uva a este amigo mío que era de una cooperativa y luego a raíz de empezar con él, ya empecé a comprar a otros amigos de la zona, ¿no? Que te vas enterando de que fulanito tiene una parcela de Cariñena, otro tiene esta parcela de Garnacha Blanca. Entonces, empecé haciendo absolutamente todo yo, comprando algo de granel cuando me hacía falta, es decir, por ejemplo, con la Garnacha Blanca compré un poco de Chardonnay, la añada siguiente compré un poco de Chardonnay y un poco de Viognier. Con la Cariñena, lo que iba a decir, el 2014 fue 100% Cariñena elaborado 100% por mí, de una sola parcela, pero como os decía, yo quería domar un poco la acidez, entonces en el 15 compré algo de granel de Syrah, porque yo no tenía Syrah y tampoco quería. Estamos hablando de cantidades muy pequeñas, porque solo metí un 15%, pero un 15% vamos a decir, pues más o menos 1.300 litros. Entonces, pues
que sería eso, pues no sé, en torno a no llega a 200, una barrica de Syrah. Entonces, no vas a decir a un viticultor que le vas a comprar solamente 200 kilos o 300 kilos de uva. O sea, eso es muy difícil. O da la casualidad de a quien estás ya comprando uva, te tienen algo de Syrah, te lo quieren vender tan poca uva, o yo lo que hacía para esos cupajes es sí que comprar granel. Y yo tenía mucha suerte porque realmente esto es interesante. A mí me han acogido muy bien en Aragón. O sea, he tenido suerte de que realmente puedo decir que conozco todas las bodegas y todas las bodegas tenemos amistad. Y a mí siempre me han tratado, no sé si es porque soy extranjero o por qué, pero me han tratado, la puerta siempre ha sido abierta y me han tratado muy bien y bodegas que realmente no ganan dinero vendiéndome 200 litros o 300 litros de un Syrah o de lo que sea, o de un Chardonnay, no ganan. Para ellos es casi más molestia que otra cosa, ¿no? Pero que siempre he tenido esa gente que, ahora, venga Michael, ven y que traes un cubic container, lo llenemos de gas de argón o de nitrógeno y te lo llevas, pero tal. Y, o sea, súper majos. O ven, te lo dejo en barrica, te llevas la barrica y luego lo pasas a tu vino y luego me traes la barrica de vuelta o lo que sea, ¿no? Sí, eso está muy guay. Entonces, así empecé en Cariñena y así seguía en Cariñena. Luego en final de, bueno, mediados, creo que fue en verano de 2014, yo había conocido el secretario y el presidente de la DO de Campo de Borja y ellos me extendieron la mano porque sabían que yo estaba con ganas de hacer cosas y de hacer proyectos y hacer vinos. Me extendieron la mano de que yo hiciera algún vino en Campo de Borja.